Los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, familia de Radio Vida. Les saluda el pastor José Tapia y Gloria. Su esposa, Gloria. Estábamos aquí invitados para participar en estos 30 minutos, hasta media hora de charla para matrimonios. Así es. Esperamos ser de edificación para todos los que están, ustedes que están escuchando. Traemos pues un tema, y como todo gira en torno a la palabra de Dios, la voluntad de Dios, nuestras vidas están centradas en ello y amén. Pues no podemos hablar de otras cosas sino de lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Así es. Hay muchos ejemplos en la palabra para nuestros matrimonios, para que vivamos una vida agradable, una vida de éxito, una vida de victoria. Y en esta hora pues vamos a tomar un ejemplo de la palabra de Dios aplicado a nuestras vidas. Sí, vemos tema. Que estamos constantemente tomando decisiones en nuestras vidas y acerca de las decisiones erróneas vamos a tocar un tema de una historia que está en uno de los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Ahí vemos en el libro de Ruth, en el principio se describe el relato de una familia, esposo, esposa y 2 hijos, una familia pues relativamente pequeña, porque en aquellos tiempos las familias no eran tan pequeñas. Estamos más o menos ubicados en los años 1200 a 1300 del Antiguo Testamento, antes de Jesucristo. Ajá. Y estamos viendo una decisión que se tomó ahí por una situación crítica, una situación de carestía, de hambruna, de sequía, un trato de Dios a su pueblo, porque ya antes les había advertido a todos los habitantes, a todos los escogidos del pueblo de Israel, todos los descendientes de Jacob, que era el pueblo de Israel, ya estaban advertidos de su comportamiento. Si vivían de una manera obediente, pues tendrían bendiciones sobreabundantes en sus vidas, sus familias, sus ganados, sus campos. Todo estaría próspero y tendrían sobreabundancia, nunca les faltaría nada, siempre tendrían posibilidad de prestar y de no andar pidiendo prestado, estarían siempre a la cabeza y no a la cola. Así era la advertencia que Dios les había dado a todo el pueblo, en tanto que obedecieran los mandamientos. Si no, entonces vendrían consecuencias críticas, las lluvias no caerían sobre la tierra, los campos no fructificarían, los ganados no se multiplicarían, entonces entrarían en crisis. Y fue la situación que en esta ocasión pues vamos a tocar en esta familia. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando por carestía, había sequía y no había que comer, y este hombre, la familia es de Malión, ¿no? Elimelec. Elimelec, que está casado con Ruth, con sus 2 muchachitos. Noemí. Con Noemí, ando cambiando los nombres. Estaba casado con Noemí y sus 2 muchachitos, que pues probablemente eran adolescentes. Se entiende que estaban jóvenes, ¿no? Estaban casados todavía. Sí, no estaban casados, pues salieron y los nombres de los muchachitos eran Malión y Kelión. Sí, tenemos aquí la lista de los personajes. Elimelec era el varón de la casa, la cabeza de la familia. Noemí era la esposa, la ayuda preciosa. Malión, el joven mayor, y Kelión, el menor. También otro personaje que está Ruth, Orfa,
y todo se desarrolla en la tierra de Moab, habiendo ellos vivido en Belén, una ciudad de Israel, efrateos de Belén, eran ellos, y de ahí decidieron huir de la hambruna, de la crisis, de la dificultad, en busca de mejores oportunidades, y supieron que en el vecino país de Moab había oportunidad, y se fueron tomando una decisión de mejorar su situación. Me imagino que los hijos, los adolescentes, pues tal vez como hoy, que los adolescentes quieren tener ropa de moda, quieren tener tenis de marca, quieren tener las mejores condiciones de vida, y los papás, pues viéndose en crisis, buscaron pues suplirles esas necesidades. Muchas veces el Señor nos hace entrar en procesos de dificultad para doblar nuestras rodillas y humillarnos delante de Él, pedirle perdón por nuestras culpas y las culpas de nuestras familias, para que envíe la lluvia de bendiciones. Y en este caso, pues como no había jueces, ni reyes, ni gobernantes en el pueblo de Israel, entonces cada quien hacía lo que le parecía bien. Sí, por ejemplo, en este caso ellos tenían hambre, ¿no? Sí. Tenían hambre y tuvieron que irse a la tierra de Moab para comer mejor. Pero no era propiamente ellos únicamente, era toda la nación, estaba en crisis. Sí, toda la nación, pero ellos... No podía haberse ido toda la nación a Moab, ¿verdad? Entonces muchos se sujetaron a las consecuencias de sus malas acciones y aguantaron ahí. La carestía duró un tiempo solamente. Y luego el Señor les levantó el castigo, por decirlo así, y hubo bendiciones. Y así como ellos, al tener hambre, pues aquí en la realidad, ¿no? Muchos tenemos otro tipo de hambre. Sí, entramos, ¿no? Posiblemente nosotros no seamos tratados como el pueblo de Israel con crisis de hambruna, ¿verdad? Y gracias a Dios, en lo que yo llevo de vida, arriba de 60 años, no me ha tocado que la nación entre en una crisis de hambre generalizada. Hay otros países que sí sufren hambres, y están los súperes vacíos, los anaqueles desocupados, y están... Lo que sí sufre es el calor, ¿no? Bueno, otro tipo de sufrimiento sí nos ha pasado. Pero bueno, entonces en este caso esta familia pues se mudaron a Moab, así como haciendo una semejanza, alguien que aquí en México, en el estado de Sonora, entrara en una situación crítica y se vaya a establecer a Estados Unidos. Por ejemplo, un cambio de decisiones ahí, ¿no? Toma de decisiones, sí. Y cambio de lugar de residencia, se van, se establecen en los campos de Moab, dice la historia, y ahí empiezan a trabajar todos. Tal vez la mamá, el papá y los hijos, todos. Como hay familias que se mudan desde el sur de nuestro país hacia el norte, y es aquí en Sonora donde muchos se establecen en los campos de la costa. En los campos de agrícolas hay mucho trabajo de recolección de cosechas, de frutas, de uvas, de naranjas, etcétera. Sí. Entonces muchas familias enteras se vienen desde el sur, donde hay menos posibilidades, más crítica la vida, y se mudan, vienen acá, trabajan por temporadas y vuelven a su tierra, porque allá tienen posesiones, pero no las pueden trabajar por falta de recursos. Y muchas veces eso los mueve, se vienen, van y vienen temporada tras temporada, pero algunos se arraigan acá y se quedan para vivir aquí, hacer sus vidas aquí, como le pasó a mis papás, a los papás de mi esposa también, que se vinieron desde Oaxaca, desde Puebla, y aquí se establecieron. En caso de mis papás, ¿no? Mis papás de Durango y de Sinaloa, se vinieron aquí a Sonora y nunca más salieron de aquí. Mi papá está sepultado ahí en el panteón de aquí
de aquí Hermosillo, y mi mamá aún vive con nosotros. Pero son decisiones que se toman muchas veces y sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. Los habitantes de Israel todos tenían las instrucciones de Moisés para tener una forma de vida muy próspera. Sin embargo, no vivían de acuerdo, totalmente de acuerdo al mandamiento, a la ley, al estatuto del Señor, y tenían por consecuencias tratos de aflicción. Entonces, eso le pasó a esta familia. Vamos a leer el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el 5. El 1, del 1 al 5. Sí, por favor. Dice, sucedió en el tiempo de los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un varón de Belén, de Judá, se fue a residir a la tierra de Moab, él, su esposa y sus hijos, pues el hambre había arreciado en el país. Este varón se llamaba Elimelec, su esposa se llamaba Noemí y sus hijos se llamaban Malión y Calión. Frateos de Belén de Judá. Arribaron pues a la tierra de Moab para residir allí. Pero Elimelec, marido de Noemí, murió y quedó ella con sus 2 hijos, quienes tomaron para sí esposas moabitas. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth, y residieron allí como 10 años. Ahí está brevemente relatada la historia. En esa decisión que tomaron esta familia, no les fue nada bien. Al final regresa Noemí con una de sus nueras a su tierra natal y la reciben con gozo sus familiares. Noemí, ya volvió Noemí, vamos a saludarla. Y cuando llegan y la saludan, contentos ellos, Noemí, no me digan Noemí, ya no me nombren así, porque Dios me ha tratado duramente, ahora díganme Mara, porque los significados de los nombres, miren, aquí tenemos Noemí, significa dulzura, mi delicia, dulzura, y al final ella dijo, llámenme Mara, amargura, porque venía amargada su alma. Elimelec significa Dios es mi rey. Fíjense, el esposo, ¿no? El esposo, Dios es mi rey. Y él sabía su significado y él pues adoraba a Dios, le reverenciaba al rey, pero de momento pues no lo tomó en cuenta para tomar esa decisión. Malión significa débil o enfermo. Kelión significa frágil o agotamiento. Ruth significa compañera fiel o amiga fiel. Orfa significa volver la espalda. Moab significa de mi padre. Y vemos que Moab era una nación que fue formada por el hijo de Lot y su hija. Por Lot y su hija. Un hijo de Lot y su hija No, hijo de Lot. Era hijo de Lot, Moab. Era hijo de Lot, okay. Y también de su hija. A su hija que se acostó con él, habiendo estado él embriagado, algo así. Entonces Moab era una tierra pues no grata delante de Dios, no reverenciaban a Dios, no tenían por Dios a Yahweh nuestro Señor. Entonces vemos esos significados y encontramos que tienen pues mucho que decirnos, ¿verdad? La historia se desarrolla en 10 años que estuvieron habitando allá. Noemí tuvo que regresar, se dio cuenta que nuestro Dios ya había bendecido su nación. Ahí veo también la decisión de poner los nombres en los hijos también, ¿verdad? Sí. Como ellos le pusieron, significaba debilidad y frágiles. Sí. Entonces sí. probablemente nacieron así, frágiles y débiles, sí. Y por eso le pusieron ese nombre. Ajá. Pero no, quizás tenían alguna enfermedad que murieron jóvenes. Posiblemente algo no estaba completamente bien en sus vidas y pues de ahí los nombres muchas veces son
puestos por sus condiciones, ¿no? Y muy importante los nombres, ¿no? Como Sí, como significan de- mucho, Ajá. significan mucho los nombres en nuestras vidas. Entonces, pues vemos que por alguna razón murió Elimelech, no se detalla si un accidente, si una enfermedad, no se detalla si una deshidratación, por ejemplo, si hubiera venido del sur aquí a Sonora trabajando en los campos, se deshidratan y pueden morir si no se atienden bien. Entonces, una u otra razón que haya sucedido, pues murieron y se quedaron las 3 mujeres viudas, las 2 nueras de Noemí y ella misma, pues ya eran 3 viudas y en aquellos tiempos las mujeres no tenían las mismas oportunidades que hoy tienen. No había profesiones que se multiplicaban para las mujeres que no podían prosperar. No había estudios, no había capacitaciones, trabajos de secretarias, no había trabajo de cocineras. de contadoras, de cocineras tal vez, o sí, Algo pero de aquellas que en las costuras, tal vez en corte de cabello, aplicación de uñas, bueno, etcétera, etcétera. Esos trabajos no eran pues llevados a cabo por mujeres en aquel tiempo, entonces era muy difícil que sobreviviera una viuda. Por eso en la palabra de Dios nos insiste mucho a tener compasión de las viudas y también de los huérfanos, porque ¿quién los mantendría, verdad? Entonces en este caso, pues estas mujeres se quedaron desprotegidas, se quedaron pues a lo mejor en ruina, ¿verdad? Sin recursos para depender de ellos. Y Noemí recordó que allá en su tierra natal su esposo tenía una parcela, una porción de tierra que el Señor les dio a todos y cada uno de los israelitas y se fueron heredando de generación en generación. Así que Elimelech tenía su porción de tierra que podía trabajarla allá, pero la dejaron abandonada. Entonces cuando regresó Noemí, pues hizo, pues... Pero no regresó sola porque Ruth no quiso abandonarla. Ah, sí, ella deseaba regresar sola y le dijo a sus nueras, vuelvan a la casa de sus padres y si Dios les permite rehacer sus vidas, adelante. No sufran más como me ha tocado sufrir a mí. Pero Orfa sí decidió, le hizo caso a su suegra y regresó a la casa de sus padres. Pero Ruth sintió mucha compasión y se convirtió en lo que su nombre significa, compañera fiel, amiga. Y juró estar con su suegra todos los días de su vida hasta la muerte. Era lo único que podía separarlos. Y incluso ella renunció a sus dioses y dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo estaré contigo todos los días, nunca te dejaré sola. Así es. Y verdaderamente ahí estaba esta mujer seguramente siendo usada por el Señor, porque a partir de ella se continuó la línea de descendencia por la cual habría de venir nuestro Señor Jesucristo. Muy importante. No nos explica el Señor los planes detallados de su voluntad, pero debemos nosotros debemos acoplarnos a la voluntad de Dios siempre en oración, constantemente. Cualquier decisión que vayamos a tomar, tenemos que tomarla en oración. Así en comunión con el Señor. Y esto vemos que no lo aplicó Elimelech. Tomó la decisión, él y su esposa, de irse sin consultar al Señor. Y seguramente huyendo de las consecuencias de una vida de pecado y desobediencia. Entonces, pues muy importante que nosotros podamos entender y comprender que ya no nos mandamos a nosotros solos. Nuestro Señor Jesucristo nos ha comprado con precio de sangre y ahora le pertenecemos a Él. Él tiene planes preciosos y maravillosos para nuestras vidas. Solo obedezcamos su voluntad.
Y Él nos da la oportunidad de buscarlo en oración, con su palabra, para buscar su dirección. Y si no encontramos respuesta clara, pues también nos dice que la sabiduría está en la multitud de consejos. Sí, muy Pues importante. también hay que buscar consejería bíblica, consejería de siervos llenos del Espíritu Santo. Ancianos de la iglesia. Sí, sí, claro, es muy, muy importante que podamos siempre saber que Dios no nos ha dejado, que siempre ha estado con nosotros, y de una y mil maneras Él nos habla y nos hace ver sus proyectos, sus planes y propósitos. En esta familia, pues ahí está la historia. Nosotros tomamos conocimiento, entendimiento y sabiduría para no cometer las mismas faltas, no tomar decisiones erróneas, no valernos por nosotros mismos, sino mostrar una dependencia total, absoluta a nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está. No, ninguno de nosotros quisiera sufrir ese descalabro, ¿verdad?, que sufrió esta familia. Y la verdad es que nuestro Padre tampoco quiere que suframos esas consecuencias. De manera que, pues lo que nos queda es obedecer al pie de la letra su mandamiento, sus leyes y estatutos, sus ordenanzas, la guía de su Espíritu Santo, y caminar en rectitud, en obediencia, en santidad, en reverencia y en victoria, porque no hay margen para la falla, no hay margen para el error cuando estamos guiados por el que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo tiene y que todo lo da. Pidámosle a Él siempre, siempre dirección y sabiduría. Él lo tiene para darnos. Así es. ¿Qué te parece? Muy bien, escuchar la voz del Espíritu Santo, siempre buscando en su palabra y de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente no nos conviene hacer lo que nos pegue la gana, como hacían todos en ese tiempo, ¿verdad? Sí, porque cuando nos salimos de sus términos, pues nos va mal. Sí, no hay garantía. Ahí ya el Señor ya no cubre. Por ejemplo, ellos se salieron de la cobertura que estaba sobre el país, sobre la nación, sobre el pueblo. Se salieron de la frontera y quedaron a expensas de lo que el enemigo quisiera hacer allá afuera. Sí, nosotros tomamos malas decisiones sin la dirección de Jesucristo y nos va mal. Así es, nuestro Señor nos plantó en esta tierra y aquí quiere que produzcamos fruto. Él es el viñador y nuestro Señor Jesucristo es la viña y nosotros somos las ramas. Amén. Y si estamos pegados a la vid, pues llevaremos fruto. Entonces no seamos Elimelech. No tomemos decisiones a la Elimelech. A la Elimelech. Y a la Noemí. ¿Verdad? Ese sería el consejo. Y pues, ¿qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que quede por ahí? ¿Qué más podría ser? No nos alcanza el tiempo para leer toda la historia que está, bueno, son poquitos capítulos, pero estaría largo para ir explicándolos todos y cada uno de ellos. Pero en pocas palabras de esto se trata todo el libro de Elimelech. Pues relativamente la muerte de estos varones no fue por un Dios airado, ¿no? No fue definitivamente eso. No es un castigo de Dios, es una consecuencia. Son consecuencias de los actos. De las decisiones erradas, Uh-huh. autosuficientes. Y vemos que nuestro Padre Celestial, aunque muchos lo conocen como castigador, como el castigo de Dios, dicen, no es propiamente un castigador. Él nos ama mucho y nos da la oportunidad. Y posiblemente en algún momento que nosotros requiramos alguna disciplina, pues tal vez, ¿verdad? Nos haga entrar en disciplina, pero sí.
no es para hacernos mal, sino para hacernos bien. Amén. Y en este caso, en esta familia no los mató para para acabar con ellos y acabar con el pecado. No. Eso es solo consecuencia de sus malas acciones que ya estaban advertidos que podrían venir a sus vidas. Entonces, pues, que nosotros no tengamos que lamentarnos como venía lamentándose Noemí, de nuevo, como dice el dicho, ¿verdad?, con la colita entre las patas, cuando regresa pues avergonzado, arrepentido, amargado, deprimido, etcétera. Pues así volvió, pero el Señor tuvo compasión y misericordia de Noemí, seguramente porque ella no fue la que tomó la decisión definitiva, sino el esposo de ella. Aunque ella podía haber también participado en decirle, no, amado esposo mío, no tomemos esa decisión, puesto que fuera de la cobertura que hay en nuestra nación, pues corremos todo tipo de peligro y acechanza. Pero si estaban fríos, si no estaban bien fortalecidos en la voluntad de Dios, pues les fue fácil tomar esa decisión. Entonces, ¿qué te parece? Perfecto. ¿Algo que quisieras agregar? Pues veíamos nuestra condición, ¿no? El cambio de casa, sí, de colonia. Nosotros tuvimos muchos años atrás, nuestros hijos, ahorita ya están casados, ambos dos, pero cuando estaban pequeñines, había en el barrio donde vivíamos mucho polvo y mucho zacatal cuando llovía. Y nuestros hijos empezaron a padecer alergias y síntomas de asmas y todas esas cosas. Y tomamos la decisión de mudarnos de colonia, de barrio, a uno que estuviera un poco mejor, de menos polvo, menos zacatales. Y gracias a Dios, esa decisión, el Señor nos apoyó, nos respaldó. Y ellos mejoraron mucho, nuestros hijos, y hoy nos lo agradecen porque el Señor los bendijo. Decisiones decisiones que tomamos, tomados de la mano del Señor y apoyados en su dirección, en su Espíritu Santo que nos guía. Así es. ¿Ya? Ese es un pequeño ejemplo en nuestras vidas, ¿no? Sí. Recientemente yo tenía un trabajo secular y decidí retirarme de todos los trabajos seculares para dedicarme al trabajo del ministerio, un trabajo para el reino de Dios, y estoy muy, muy contento de haber sido pues bien recibido en esta obra que el Señor me ha respaldado, y creo que lo seguirá haciendo. Yo estoy con toda la disposición de avanzar en este ministerio del pastorado. Y el Señor pues con nosotros siempre. Nuestra recomendación final es esa. Ama a Dios y haz lo que quieras. Amén. Ama a Dios y toma las decisiones que quieras. Las tomarás correctas. Amén. Así terminamos con ese consejo. Muchas gracias. Estamos para servirles. Nuestra congregación se encuentra en Los Viñedos. Se llama Filadelfia, Amor de Hermanos. Ahí tenemos los servicios de jueves, reunión general, jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Ahí estamos. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.